otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. La muerte, la vida, la muerte. Entonces, por eso es cíclica. Pero tampoco ahí había ciencia. Por eso, disculpe, por eso la Biblia no se puede leer como si fuera un libro científico, ¿cierto? Porque la Biblia no es científica. Entonces, cuando alguien lee la Biblia, quizás como si fuera un periódico, no va a tener ese entendimiento espiritual que tiene la Biblia, porque eso es algo espiritual en el cual solamente lo revela el Espíritu Santo a la persona. La Biblia es un libro en el cual es inspirado por el Espíritu Santo y que los santos hombres de Dios lo escribieron, ¿cierto? Exactamente, entonces ahí es donde subyace el sentido. Podríamos decir que la Biblia, para complementar tu aporte, la Biblia es la revelación de Dios en forma escrita. ¿Y qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? La revelación es algo que el Espíritu Santo nos da a conocer que viene de Dios, directamente de Dios. La revelación es el acto por medio del cual Dios le expresa al hombre quién es y qué quiere. Y por eso, en el primer libro que es Génesis, Dios ya expresa, soy el creador, tome esta creación, tome estos animales, tome esta naturaleza, tome esta familia, tome estas posibilidades, tome estos talentos, tome estas capacidades, administrelas, como decía Ricardo, y sea feliz haciéndolo. Y sea feliz haciéndolo. Pero como estamos hablando desde la categoría de la ciencia, y cómo arranca desde el fundamento teológico o bíblico, por el fundamento filosófico, a partir de la mitología, nos satisfizo el hombre, entonces comencemos a pensar la misma dinámica de la vida de Grecia. Fue diciendo que hubieran diferentes clases sociales y los aristócratas ya no tenían que trabajar, ni eran artesanos, ni eran esclavos, ni eran comerciantes, sino que eran las personas encargadas a observar, a estudiar y a comenzar a construir de cierta forma el conocimiento científico. ¿De acuerdo? Esa, digamos que es la primera fase de lo que llamamos la historia antigua, o la primer horizonte filosófico del hombre. Primero, por la creación. Estudiamos los fenómenos de la naturaleza, los ríos, el agua, la lluvia, el calor, el fuego, el sol, los planetas, la astronomía. Pero ahí no se quedaron. De ahí se trascendió un poco más y ya comenzaron a estudiar el hombre. Y comenzó lo que tú decías, los presocráticos, y ya lo que sí es Sócrates, Platón y Aristóteles, comenzaron a construir un conocimiento antropológico donde decían, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? Y comenzó a haber un choque de planteamientos. Viene el acontecimiento histórico de Jesús de Nazaret y comienza otra etapa de la filosofía, otra etapa de la historia humana. Y ya pues estoy resumiendo porque el tiempo apremia. Y llega a la Edad Media. Entonces la sociedad se vuelve teocéntrica. Pero como somos humanos y como habíamos puesto los medios y los fines, comenzamos a invertir las cosas. Los fines los volvimos medios y los medios los volvimos fines. El dinero decíamos que es un medio o es un fin. Un medio. La religión decíamos que era un medio o era un fin. Un medio, claro. Pues eso significa religión. Religión. De religar. Lo que tú decías. ¿Y qué es religar? Volver a unirme con mi creador. Pero pertenece a
a la dimensión física, porque hay unos sacramentos. ¿Qué son sacramentos? Pactos con Dios. No, sacramentos son, comencemos por la etimología de la palabra. Sacram, sagrado, santo, mentum, medio, para ser santo. Y los medios son visibles, por ejemplo, el agua, en el bautismo. Yo toco el agua y recibo la gracia de Dios. Por ejemplo, la Eucaristía, Lo llaman signo. cuerpo, sangre, pan y vino que comunican cuerpo y sangre de Dios. La realidad siempre va a ser sacramental. El amor, como decíamos anteriormente, se manifiesta, por ejemplo, con un beso, una rosa, un servicio. Aquí permanente tiene que ser eso. Entonces, ya la sociedad en el medio se volvió teocéntrica y ya el hombre no importaba para nada. Y se limitó todo como a la manipulación de la fe y a la perversión de los elementos sagrados, de las personas consagradas. Entonces se tergiversó la realidad y llegaron a alguien. Y después de esa etapa del teocentrismo que seguía, Ricky. El antropocentrismo. El antropocentrismo, o sea, comenzaron a ver los inventos, los descubrimientos, y se vuelve el antropocentrismo es paralelo al renacimiento. No, devolvámonos a la cultura griega, donde el hombre es la apoteosis de la creación, y por eso entonces todo se centra en el hombre. Y después ya comienza la edad moderna, que se llama la etapa del racionalismo, porque ya no volvemos tan inteligentes, y siendo la inteligencia o siendo la razón un medio, lo convertimos en un fin, por eso se llama racionalismo. Y toda esa edad moderna, con la ilustración, el empirismo, el racionalismo, todas esas categorías filosóficas comenzaron a ser como el Dios. Y pasaron los años, pasaron las situaciones, a Dios se saca de la vida y todo eso llega en un tope que es la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, ya no hay fe en Dios, porque manipulamos y pervertimos todo su contenido. Ya no hay fe en el hombre y tampoco hay fe en la razón o en la ciencia, porque en el racionalismo la ciencia se volvió en Dios. O sea, en otras palabras, en la ciencia se buscaba la plenitud y la realización integral del hombre. Entonces, a partir de esa realidad viene después el posmodernismo. Ya no hay fe en nada, todo como que hay como un desencantamiento de la razón, de la ciencia, de la teología, de la antropología. Y es más o menos lo que hoy en día pues tenemos que volver a ubicar esas categorías donde son. Aquí de pronto no somos científicos. Aquí de pronto estamos en esta empresa porque las circunstancias, porque la vida, porque las posibilidades, o más aún, porque Dios permitió que cada uno de nosotros llegáramos acá. ¿Y a qué llegamos acá? A entrar en contacto con ese ámbito humano tan hermoso que es la ciencia, tanto en lo que se estudia aquí, en lo que se promueve, y llamémoslo así, entre lo que se ofrece a todo el ámbito de la educación, y a darle un sentido. Ahí es donde yo quería ya ubicar lo que es las categorías de la fe. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. La certeza de lo que De lo que se espera.
convicción de lo que no se ve. ¿Te borró abajo? Hay que borrar Todo, todo. ¿Sí o no? ¿Así o no? Ah, sí, me pasa ahí que agregaron. Archivo nuevo, ya que agregaron. Bueno, no importa, no así. Archivo nuevo. Ah, pero sí. Ya, sí. ¿Qué es lo que es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creerle a Dios. La fe es algo cierto. Momentico. La certeza de que La certeza de lo que se espera. De lo que no se ve. La convicción es el convencimiento de lo que no se ve. Espérate, hijo. Con calma. O que estamos en el diálogo entre ciencia y fe, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Sí. Sí. En pocas palabras, la fe es creerle a Dios. Pero la fe tiene un proceso. Y, Y vamos a una pregunta. ¿La fe tiene una dimensión razonable o no? sí, claro, sí, sí, señor. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros tenemos fe, nos convence en todo sentido de la palabra cuando vamos a actuar en algo, a hacer algo. Cuando le creemos. Que así La fe es tiene un proceso. un proceso. Y todos nacemos con esa capacidad de la fe. ¿Sí o no? Pero la fe tiene una primera parte que es la fe. ¿Cuál es la fe? ¿La fe personal? No. La fe genérica. La fe genérica. Y hasta aquí nos cuadra. Cuando era más, cuando tú te subes a un bus, tú estás preguntándole, tú te vas, por ejemplo, para Unicentro, y el bus decía Unicentro. Tú te subes aquí en el bus, aquí en la 30. Tú estás acá rato metiendo al chofer y digo, oiga, ¿usted sí va a Unicentro? No, ¿Usted sí va a Unicentro, seguro? no. Ahí hay un acto de fe. Que si va para allá puede cambiar. Hay una fe genérica. Pues, La certeza de que se espera que, yo espero que llegue a Unicentro. hay un dicho, Claro. perdón que le diga, hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. No, pero como tú sí sabes a dónde vas. Y la fe tiene un componente importantísimo, que es una opción, Conejo blanco. y es una opción razonable. Ojo. Es una opción razonable. Aquí vemos elementos donde se encuentran la fe y la razón, y la ciencia. La ciencia involucra la razón y la fe involucra la razón. Y como opción razonable, ¿qué significa eso de opción razonable? ¿Recuerdas que es una opción razonable? ¿Ricky? Toda la vida, nuestras decisiones o nuestras opciones pueden ser o no razonables. Pero para que sea razonable, debe tener tres condiciones. Primero, deja atrás otras opciones. Elección. Otras opciones. Segundo, implica un riesgo ineludible. Cuando Alivio creció su empresa, tenía el riesgo de quebrarse. Y si tenía esta empresa, no podía ir de ser empleado en otro lado, ni podía volverse importador de carros. No. Implica un riesgo. ¿Tú eres casada? Soy madre cabeza soltera con 3 hijas.
Y a la orden. Pero no es casada. ¿Quién es casado acá? Casi todos. Todos. Ricardo, cuando usted eligió a Liliana, ¿te está haciendo una opción razonable o no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque tiene otras opciones. Deja otras opciones. Implica un riesgo, ¿no? De que fracasara, de que le fuera infiel, de que se fuera. De que no funcionara. Pero exactamente. Pero la otra es, y aquí esta es la más importante, que es humana. Que es humana. ¿Y qué es lo característico de lo humano? El ser humano fue tan feliz. Los errores. ¿Quién dijo eso? Melissa. Todo lo contrario. Que es libre Tiene un libre albedrío. y que es responsable. Libre para... Esto es importantísimo. Esto es importantísimo tenerlo claro. Porque es en la fe donde subyace el sentido de lo que hacemos. Aquí. ¿Cuántos se benefician ¿Quiénes se benefician de ABC? ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes son todos? Nosotros ¿Los trabajamos. colaboradores solamente? ¿Los proveedores? Clientes internos y clientes externos. La sociedad. Proveedores, los accionistas, Accionistas. empleados. Empleados. Sociedad. La misma sociedad. La sociedad, porque pagan impuestos. Sí. El Estado, claro, los impuestos Los que niños. pagamos, los servicios Claro. públicos, todo. Una cantidad, eso es mucha gente. Claro. Muchas. Son miles. Es mucho. Ahí es donde radica nuestra opción razonable de poner la ciencia al servicio de nuestros proveedores, de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, inclusive de nuestros competidores. Sí. Mi empresa, si yo no tuviera competidores, primero sería muy mediocre. Segundo, sería. O sea, uno no puede comerse la torta completa porque se envejece. Monopolios no. Porque no crezco, porque no mejoro, porque no aprendo, porque me estanco, porque me fosilizo en un Statu quo. ¿en qué? Estaba quieto. Statu quo, estaba quieto. O sea, no. Exacto, en mi zona de confort, lo que llaman la zona de confort. En la sociedad, pues es un engranaje importantísimo, y es por la fe que yo le doy sentido a la ciencia. Por la fe que yo enmarco lo que es la razón intrínseca en la ciencia. Porque es por la fe donde yo puedo confirmar que la ciencia es un medio, no es un fin. Y un medio para realizarme. El médico que aborta está utilizando la ciencia para la vida o para la muerte. ¿Para la realización o para la frustración? ¿Sí? Entonces la fe tiene que iluminar ese talento, esa vocación, para darle un sentido, pero un sentido que me lleve de lo físico a lo trascendente. O sea, mi realización integral. Aquí es donde podemos sacar esa conclusión firme de que la fe, que se desplaza desde lo genérico, pasando por lo religioso, porque lo religioso me religa relacionan con esta, y ya como todos a la fe cristiana. Cristo, que es verdadero hombre en esta dimensión de la realidad y verdadero Dios, porque fue creado a imagen. ¿Dónde está eso en la Biblia, Marlene? ¿Ah? En el libro de Mateo habla el nacimiento del Señor Jesucristo. A ver. ¿Tú lo acabaste de decir? No, No, Mateo.
En el Nuevo No, Testamento. en el 1.26. El 1.26, es la primera parte del 1.26 nuevamente. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya. Imagen y semejanza. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y ya para terminar, ¿en qué somos imagen y semejanza de Dios? La capacidad de amar. Ahí, esto cómo es. ¿En qué somos imagen y semejanza de Dios? Lo acabamos de leer, pero no porque nos lo inventamos, sino porque esto está en el primer capítulo de la Biblia. Recordemos que es un lenguaje teológico. ¿Qué tiene que ver lo teológico? La revelación. ¿Qué es la revelación? Es el acto intrínseco de Dios, por lo cual nos dice quién es y qué quiere de nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? Que seamos felices. ¿Cómo somos felices? Administrando, porque digamos al señorío, sabia y santamente todo lo que nos dio, el tiempo, el espacio, la familia, la sexualidad, el dinero, el agua, la creación, la ciencia, para que seamos felices. ¿Aquí en la tierra somos felices plenamente? ¿Podemos ser realizados plenamente en la tierra? No. Aquí podemos hacerlo razonablemente felices, razonablemente realizados. Pero es solamente en la eternidad donde vamos a ser plenamente realizados. Por eso Dios se inserta en la historia y Dios se inserta en la historia por medio de Jesucristo. Por medio de la revelación dice qué quiere, quién es, qué quiere y qué quiere de nosotros. O sea que, La felicidad, en que es imagen y semejanza del hombre. o sea que Dios nos creó a nosotros Pero en que no, es que no me quiero salir, no supamos para de que qué. nos pareciéramos a Él. ¿Pero en qué? O ¿En sea, qué somos imagen y semejanza de Dios? En el amor. Ojo, porque el amor es cuando yo dejo actuar a Dios en mí. El amor es el Espíritu Santo. Recordemos que esto lo sabemos todos. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El amor del Padre y del Hijo se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor realmente. Y el amor se manifiesta en mí porque yo recibo un bautismo, recibo el Espíritu Santo. Con ese Espíritu yo me pongo al servicio del otro. Yo dejo actuar a Dios. Pero ahí no soy imagen y semejanza de Dios. Esto lo dijo San Agustín. ¿En qué somos imagen y semejanza de Dios? En tres potencias o en tres facultades del alma, que son la inteligencia, la voluntad y la memoria. Ojo con esto que es importantísimo. Ojo. La inteligencia, la memoria y la voluntad. La inteligencia, reflejo del Padre, o imagen y semejanza del Padre. La memoria del Hijo, porque se encarnó en la historia. Y la voluntad, ahí ahora sí, el amor. Es el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esto es que somos imagen y semejanza de Dios. No que tengamos cejas y que tengamos ojitos y que tengamos cuerpo, no. Porque Dios no tiene cuerpo. Dios se encarnó en un cuerpo, pero no tiene cuerpo. La inteligencia, la creación, la salvación, la redención y la santificación. Y estas tres dimensiones, vidas en nuestras dimensiones, en nuestros ámbitos humanos, en este caso el trabajo, es donde yo puedo ser feliz, como lo dicen ustedes mismos acá. Somos seres integrales. Este es el último párrafo. Somos seres integrales.
que debemos crecer en todas nuestras dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones, niños? Física espiritual. Física, largo, ancho, alto. ¿Cuáles son nuestras dimensiones? Somos seres razonables, 1. Somos seres espirituales, 2. Somos seres sexuales, 3. Somos seres con identidad, 4. Somos seres con una dimensión ética, 5. Somos seres en una dimensión histórica, porque vamos construyendo una historia en el tiempo y en el espacio. Somos seres intersubjetivos o seres sociales porque nos comunicamos y solamente podemos ser felices cuando nos comunicamos y ponemos al servicio del otro lo que soy y lo que tengo para ser feliz. ¿Qué otra dimensión podríamos decir que tenemos? Emocionales. Una dimensión emocional, tenemos sentimientos. Tenemos una dimensión ética. ¿Qué es la ética? Es la implicación valorativa de nuestros actos, para el bien o para el mal, para la felicidad o para la frustración. Seremos seres integrales que debemos crecer en todas nuestras dimensiones. Y esta dimensión espiritual, esta relación con Dios que debemos de ser vivida intensamente en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué intensamente en su Hijo? Oscar. Pues es que por amor fue que nos envió a Jesús, ¿no? No, pero ¿por qué? ¿Cómo es eso de que vivir en Jesús? ¿Cómo vive Jesús? Sí. Debe ser vivida intensamente en su Hijo Jesucristo. ¿Qué quería decir? Vivir en Cristo. Por eso es que Jesús es camino, verdad y vida. Entonces, si uno escoge un camino, el camino adecuado, ¿sí? Descubre la verdad en todo el universo y entiende que la vida es lo máximo, pues ya nomás con esas 3 dimensiones está formando todo un ejemplo de vida, está buscando toda una plenitud. O sea, las personas que viven esas en 3 otras palabras, que Jesucristo sea el Rey de mi corazón. Claro. Sí, ¿Y pero qué es el para corazón? tiene que ser, ¿Y qué es el corazón? Es que Jesucristo. ¿Qué es el corazón, Marlene? El hay que mirarlo corazón, espiritualmente. pues es algo, o sea, No, según la Biblia. en Tú eres biblista. Según la Biblia, ¿qué es el corazón? el corazón es todo lo que